Diga entonces. Y bueno, hermano, lo que hablábamos, ¿verdad? El hermano Jesús me dijo la semana pasada, hermano, ¿y qué pasó con el arca? ¿Verdad? Quedamos allí en esa incógnita y antes de continuar con la doctrina, bueno, vamos a retroceder un poquito, porque eso lo iba a dar yo con los reyes, pero si podemos entrar en el tema. La pregunta que fue hecha y zumbada al aire fue agarrada y le oré al Señor primeramente y me dijo, sí, háblale un poco, porque cuando usted tiene hambre y sed de justicia, hay que darle lo que la persona está pidiendo, ¿verdad que sí? Yo le voy a estar pidiendo que se esté ubicando en Primera de Samuel, libro profético, capítulo 4. Recuerde que en la doctrina habíamos estudiado en el capítulo 1, cuando hablamos de los profetas y de los jueces. Hablamos de Samuel, ¿cierto? Que Ana lo había ofrecido a Dios, luego que creció Samuel. Primera de Samuel, capítulo 4. Habíamos hablado que en el capítulo 1 de Primera de Samuel hablamos de que Ana fue allá a la casa de oración y le ofreció al Señor que si le daba un hijo, ella lo ofrecería a él. Allí nace Samuel. Luego dice que Elí, ¿verdad?, se descuidó, perdió la visión, permitió que los hijos de él hicieran lo malo y Dios lanza un juicio a través de Samuel. Samuel le dice a Elí, ¿verdad?, que por cuanto él no había puesto orden en la casa de Dios, el arca sería quitada y que sus hijos morirían y él también. Vimos también en su capítulo 3 donde ellos van a la guerra con los filisteos, pierden el arca, le dan la noticia a Elí, le dicen que sus hijos mueren, pero no pasa nada. Pero cuando le dicen que el arca había sido quitada, dice que Elí se cayó hacia atrás y se esnucó. Y yo creo que no hay nada más peligroso que Dios le ponga a usted una responsabilidad de mantener la presencia de Dios y que usted se deje quitar esa presencia. Qué compromiso para el sacerdote, ¿verdad? Elí diría, bueno, mis hijos murieron, pero cuando le dijeron, mira, la presencia de Dios, que era la que tenía que estar en Israel, por tú no corregir las cosas, por hacer las cosas según tú, los filisteos se han apoderado del arca. Y yo le digo algo, a la hora de la muerte, hermano, yo creo que yo no le tengo miedo a la muerte, ni ninguno de nosotros. Los cristianos verdaderos no tenemos miedo a morir. Amén. Si andamos bien. Pero si andamos mal, segurito que usted le va a tener miedo a la muerte. Señor, todavía no me vayas a matar todavía, porque me voy a perder. No, Señor, no venga todavía. Yo estaba viendo un sticker, bueno, no un sticker, un video, y me causó al momento risa, pero después una gran verdad. Y dice que en el cántico estaban cantando, hermano, en una sola voz y decían, Señor, ven pronto, ¿verdad? Y la iglesia alegre, Señor, esperamos tu venida. Pero salió una por allá y le dijo, no vengas todavía, Señor, porque todavía hay cosas que tengo que arreglar. Y o sea, ella lo dijo, una nueva creyente, en una forma sincera, pero se oyó feo, porque los demás estaban clamando, ven Señor, ven. Y ella dijo, no, todavía no, Señor, tengo algunos asuntos por ahí, y si viene me voy a quedar, y se van ellos. Entonces el que anda mal no quiere que Dios venga todavía, pero el que anda bien anhela que Cristo venga. Y eso fue lo que pasó allí. Entonces, bueno, vamos, ya usted sabe que el arca fue quitada, y vamos a leer entonces en el capítulo 4 de Primera de Samuel. Los filisteos capturan el arca. Amén. Leemos palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Sí. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Milagro. Amén. Sí, me recordó. La hermana pastora me llamó temprano. Tiene una visita importante y por eso no está aquí. Es bueno decirlo, ¿verdad? Para que ella el domingo dijo que teníamos que estar todos. Y sí, ella me llamó y me dijo, hermano, hazle saber a los hermanos para que no pequen ellos, y también me lo dijo para que no peque usted. Y le dije, gracias, hermana, se lo agradezco. Porque si ella no viene y no dice nada, ahí mismito ya andamos escarneciéndola. No, ella llamó y me dijo, hermano, discúlpeme allí con los hermanos, pero tengo esa visita allí. Entonces, para que sepa, amén. Ok, bueno, entonces leemos palabras, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice de la manera siguiente: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ezer.
Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trasladándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Omni y Finet, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Puede sentarse. Ok, Finet y Omni eran los hijos de Elí, y cuando leímos en su capítulo 1 dice que los hijos, en el capítulo 2, perdón, los hijos de Elí hacían lo malo, pero ellos eran los que cargaban el arca del pacto. Yo le hago esta pregunta, porque eso lo trasladamos ahora a la gracia. Representa el arca de Dios, representa la presencia de Dios. Y Dios es santo. Para que Dios pueda reflejarse en nosotros, nosotros debemos andar en santidad. Y la santidad va creciendo a través de nosotros. Pero ¿cómo crece, hermano? Cuando nosotros reconocemos nuestra falta delante de Dios y de los hombres, en Dios se va a mover, porque Dios conoce su condición y la mía. El problema es cuando hacemos las cosas a escondidas, ocultas, y creemos que así Dios nos va a respaldar. Dios no va a respaldar a lo que anda torcido, hermano. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de corrección. Y si Dios respaldara a la gente que anda mal, entonces todos nos portaríamos mal, porque igual nos respalda, ¿verdad? ¿Para qué portarse bien si Dios respalda al que anda mal y al que anda bien? Así es. Así no es, hermano. Y usted sabe qué pasa, que a veces nosotros nos damos un servicio tan frío, y anoche pudimos experimentar una experiencia sobrenatural hermosa, porque a pesar de que no había energía eléctrica, el pueblo logró conectarse todos a una. Yo que estaba acá arriba montado, hermano, en la coordinación, pude ver que no había nadie en el baño. Los niños estaban sujetos y todos estaban cantando, hermano. Todos. Yo creo que no había ni uno que no estuviera alineado a Dios, sin necesidad de presionar a nadie. Dios quiso mostrar que en la unidad, en el amor, y cuando estamos a una, la gloria de Dios se ve. A veces vemos un servicio que no se mueve Dios, porque Dios no habita en el desorden. Eso lo dice la Biblia. Y si usted y yo queremos que la gloria de Dios se manifieste, y vemos que la iglesia está desordenada y no ordenamos, ¿cómo Dios se va a manifestar? Porque usted y yo somos garantes de que la gloria de Dios descienda. Para eso hay autoridades dentro de la iglesia. Para eso hay diáconos, diaconisas, hay gente de jerarquía. Porque si hay padres que no pueden controlar a los niños, hay que llamarle la atención no a los niños, sino a los padres. Si usted no puede controlar a su muchacho, entonces no lo traiga. Suena feo, pero así es, ¿sí o no? Yo fui niño y fui llevado a la iglesia, y cuando yo estaba un poco inquieto me pegaban el pellizco santo y me decían: cuando llegamos a la casa arreglamos cuenta, porque usted no está en cualquier casa, usted está en la casa de Dios. Y si en los católicos, hermano, usted no ve muchachos llorando y no ve muchachos saltando ni bochinchando, ¿por qué en la casa de oración de la iglesia pentecostés los muchachos hacen lo que les da la gana? ¿Y cómo se va a derramar Dios, pues? Pero cuando usted y yo logramos controlar el orden y ministramos como dice la Biblia, Dios se va a mover. Dios siempre ha querido hacer milagros, hacer señales, hacer prodigios, pero muchas veces usted y yo los que hacemos que la gloria de Dios no descienda, porque hay un espíritu llamado incredulidad, y Dios quiere manifestarse en sanidades. Pero si somos incrédulos, ¿cómo sana Dios? Nosotros llamamos a un enfermo para orar y en vez de estar conectados, sí, Señor, mueve tu gloria, ahora estamos, ¿será que lo cura o no lo cura? Ah, pero ese hermano no me parece, pues ese hermano no anda muy bien. ¿Cómo se mueve Dios así, hermano? Ni que quiera.
Y Dios se entristece porque los planes de Él son de bien y no de mal. Entonces el pueblo dice que Elí oía decir del pueblo que los muchachos andaban haciendo lo malo. Y Elí le dice a los muchachos: no debe ser así, hijos míos, por la fama y la reputación. He oído acerca de lo que ustedes hacen, pero ustedes deben temer a Dios. Pero los dejamos ministrar. ¿Qué pasa en la iglesia cuando una gente anda en desorden, anda haciendo lo malo y lo dejamos ministrar? ¿Se va a mover Dios? No se va a mover Dios, hermano. Porque quizás a veces, para que no se vaya, queremos ser más buenos que Dios y no metemos la disciplina. Entonces, ¿qué queremos hacer? Ver que Dios es malo, porque Dios dice que al que ama castiga y disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces, si un sacerdote es la figura paternal humana dentro de la iglesia, él debe meter disciplina, ¿sí o no? Pero no debe hacer acepción de personas. Todo el que infrinja la ley debe pasar por la disciplina. Pero nos preguntamos, ¿será que los sacerdotes de hoy en día hacen acepción de personas? Este de mi grupo, no me lo toque y no me lo vea. Este no me interesa, vamos a darle duro, que ese no es de los míos. ¿Y cómo se puede mover Dios si no hay unidad? Y todos los seres humanos hacemos acepción de personas, no me diga que no. Si usted le dan una bendición, 20 bolsas, y le dice: tome para que reparte esas 20 bolsas, ¿verdad, hermano William Olivero? Le van a dar 20 bolsas, ¿verdad? Para que las reparta, pero Dios no le ha dicho a quién. ¿En quién fue primero usted piensa? Mi mamá, mi tía, mi abuela, mi sobrino. Por allá 12, sobraron 8. Las 8 vamos a ver quién se las da. Pero Él va a acomodar los del primero. Y usted también, ¿o no es así? Usted, hermano Jesús, le dan 20 motos para repartirla. ¿En quién piensa usted primero? Yo creo que si Dios me la está dando, tengo que pedirle a Él que me diga que se la voy a dar. Es el orden. Pero si usted no piensa en Dios y no le ora a Dios, ¿en quién piensa usted? Ha llegado, pero no debería ser. No es el deber. Dios muestra siempre la Pero uno lo necesidad. piensa. No es el deber, pero uno lo piensa. Uno humanamente lo hace, ¿sí o no? A mí me dieron el regañón y me rasparon, pero menos mal que fui obediente y después me regaló un bulto de arena. En los tiempos de escasez, yo siempre echaba este testimonio, me dan unas bolsas, ya yo salí de bocón, por eso es que uno aprende, y yo le dije a mi mamá: ven, una bolsa por ahí, ma, por ahí está la tuya, tranquila, confía que yo soy el que estoy al frente. Y cuando yo agarro las bolsas, que empiezo este para este, y el Señor oí la voz que me dijo: ¿y quién te dijo a ti que tú vas a repartir las bolsas? Y como que no, yo no soy el que tú me pusiste al... No, yo te dije que estabas al frente, pero yo no te he dicho a quién se las vas a dar. Y yo, bueno, está bien, pues. Y cuando dije, la única es esta, pues los demás los desecho, pero esta es la de mi mamá, la voy a dejar. Le dije: no, esa es la última que tú le vas a dar. A tu mamá no le vas a dar ni una. Y yo, ¿por qué? Porque tu mamá no es del pueblo de Dios todavía. Primero la bendición para mi casa. Porque el que provee para fuera de la casa y no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Y yo, que echándome espada con el Señor, pero es que mi mamá es de mi casa. Me dijo: no, la casa de oración, los santos. Primero usted le da a los santos, porque mi padre y mi madre son los santos. Y yo le digo: o sea que la iglesia está por encima de mi mamá. Sí, sus hermanos en Cristo están por encima de su mamá. Me dolió, hermano, que Dios me haya hablado así. Y yo dije: bueno, está bien, yo lo entiendo, Señor, no se la doy a mi mamá, pero ¿cómo hago ahora? Porque ya se la ofrecí. Mi mamá, que no sabe Biblia, me leyó casi la mitad de la Biblia. No, que tú sí tienes que sí, tú no, que qué tipo de cristiano eres tú. Bueno, me aguanté de todo. Yo agaché mi cabeza, dije: trágame tierra. Señor, ¿qué problemón me metiste tú? Me dijo: no, te metiste tú solo. Yo no te metí. Tú ofreciste lo que no era tuyo. Y yo, bueno, hermano, le dije a mi mamá: haga lo que usted quiera, mamá. Recibí una voz: yo no creo que Dios no te va a decir a ti que no le dejes a tu mamá, porque el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y tu madre. Y yo: oye, ¿y cómo sabes Biblia tú? ¿Cuándo tú has ido a la iglesia? Pero para que usted vea que cuando el enemigo le quiere dar uno, ¿verdad?, le saca la Biblia. Y yo: sí. Le dije: bueno, mamá, está bien, no te preocupes, yo te voy a dar una, pero de esa no te puedo dar. Déjame ver cómo soluciono. Y le bajó la guardia. Como a los 3 días, estaba yo triste, hermano. Y a un varón que tenía dinero y me dijo: ayúdame a bajar unos paquetes de harina, varón, que están allí.
Yo dije, a lo mejor me da una harina, 2 harinas, son buenas. Y empecé a bajarlo, a descargar. Cuando me dice allí, dejó un bulto de harina, hermano. O harina pan, que eso era oro en ese entonces, ¿sabes? Las arepas que uno se comía eran las de maíz pilado, que había que comérselas calientes, porque si uno dejaba que se pusieran frías, no las mordía nadie. Y oye, un paquete de harina pan, una harina pan era, ve al cielo, ve a Dios y decir, gracias, Señor. Y después que yo le bajo los bultos de harina al hombre, dejó uno, déjese ahí montado allí. Yo, gloria al Señor. Y veo que pasan las horas, bebemos café y la cuestión, hermano, cuando voy a salir, dijo, oye, no me dio nada. Bueno, gloria a Dios, Señor, estamos para servir. Cuando ya voy a salir, me dice, hey, ven acá, que no sepa nadie aquí en la casa, porque eso es mío, pero es como que si no fuera, porque la mujer lo mandó gobernar. Y yo, bueno, gloria a Dios, nuevo creyente, y me dice, ese bulto que dejé ahí, ese es tuyo, llévatelo. Oye, salí yo más alegre con mi bulto de harina y todo el mundo me veía y pues, no, tiene que compartir la bendición. No compartir bendición con nadie. Eso es de mi mamá, ella verá. Cuando llegué allá, le di su bulto de harina. Tome, mamá. No le pude conseguir la bolsita de comida, pero le traje ese bulto de harina. Usted ve si la cambia, si hace cambalache, pero ahí está. Me dijo, no, eso es mejor que la bolsa que me ibas a dar. Eso lo hace Dios. Pero me sujeté. Yo pude haberle dado la bolsa de comida a mi mamá y meterme el problema con Dios, pero no lo hice, hermano. No lo hice por temor a Dios. Y a los 3 días el Señor me honró. Simplemente me estaba probando, pero me hirió. ¿Y qué me enseñó? A no ser ligero, a no prometer cosas sin antes orarle a Él. Y esto es lo que estaba pasando con este sacerdote Elí. Elí escuchaba los rumores, quizás regañaba a los muchachos, pero los dejaba seguir ministrando. Y todavía, ¿verdad?, le viene aquel juicio y estamos leyendo aquí. Dice que el pueblo perdió la batalla, casi 4,000 hombres mueren. Y el mismo pueblo dijo, no, con Elí no contamos, busquemos la presencia, busquemos el arca del pacto, que Jehová va a pelear solo, no, hermano. Si Dios pudo haberlos matado, un solo ángel acababa con toda esa gente, pero era premiar lo malo. Y Dios permite que el arca sea quitada. Entonces vea, venía el juicio. Estamos en el 5, ¿cierto? Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Todos los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli y Omni y Finis. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio a luz, dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío?
Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora yo le digo, ¿cómo se siente una persona? Porque, hermano, cuando uno se va a la iglesia o al modelo de iglesia en Apocalipsis, hay 7 modelos de iglesia. Y hay una iglesia que dice: pero tengo contra ti tú que moras donde mora Satanás. ¿Cómo puede morar Satanás en una iglesia? Tengo contra ti que contribuyes con esa mujer que se dice ser profetisa llamada Jezabel. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? En Apocalipsis, solamente unas pocas personas, hermanos, se han mantenido y se mantienen íntegras. Y estamos hablando de los tiempos donde estamos viviendo. Hay iglesias donde usted ve, y lo que usted ve, hermano, son más obras de la carne que frutos del Espíritu. Pero aún viviendo en esos modelos de iglesia, Dios le dice a algunas de los que están allí diciendo: pero sé que has tenido pocas fuerzas, pero no has negado mi nombre. Por lo tanto, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Échate colirio en los ojos, le dice, ¿verdad?, la de la Odisea, para que veas. Tú que dices que eres rico, eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Y uno predica ese tipo de mensaje y no le van a caer bien en gracia a los demás. Pero cada creyente sabe cómo anda. ¿Cuáles son las obras de la carne? Chisme, contienda, pleito, enemistades, disensiones. ¿Cómo podemos nosotros decir que Dios mora en nosotros si con la boca alabamos, pero con nuestras acciones tenemos a Dios lejos? ¿Será que a veces molestamos al fornicario y al adúltero? Y no está mal que él se corrija, pero ¿cuándo usted ha visto que corrijan un chismoso? En las iglesias que yo he ido, el chismoso como que lo premia, como que lo honran, como que es el mensajero, el llevitrae, el atalaya, pero la atalaya del diablo, que inventa calumnia y causa estrago de entre el pueblo, pero nadie puede tocarlo. ¿Por qué será eso? Y es así en el mundo espiritual, donde nosotros vemos que hay iglesias 100% carnales, que son iglesias, pero no se mueve Dios. ¿Por qué? Porque no se le da el lugar. Por eso Jesús dice en una de las iglesias, dice: yo toco a la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. O sea, hay iglesias donde Cristo ya lo sacaron, donde ya no se predica palabra de Dios, donde ya no se habla de Dios, sino que se habla de prosperidad. Se habla de aviones, de carros, de helicópteros, de mis hijos, de mi familia. Ustedes no ven cómo yo prospero, y Cristo afuera. Cuando en la iglesia lo principal que se debe predicar es la palabra del Señor, la doctrina del Señor. Conocer a Dios es conocer la palabra. Pero ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Jesús le dijo a los sacerdotes, ¿sí o no? Solo vamos a entender al final. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Jesús decía: yo hablo lo que oí hablar a mi Padre. Lo que yo hago es porque vi a mi Padre y lo imito a Él.
Pero ¿cómo puedo yo liderizar si yo no hago lo que Dios dice? Sino que hago lo que yo quiero. Eso es una iglesia 100% carnal. Y si está en la carne, no hay presencia de Dios. Dice que vive, pero está muerta. ¿Cuántas iglesias hay muertas hoy en día? Yo creo que más de la que nosotros creemos. Una iglesia viva, hay señales, prodigios, los endemoniados quedan libres, los ciegos recuperan la vista, los cojos caminan, los mudos hablan, ¿sí o no? ¿Y qué ha pasado con los milagros, pues? ¿Quién es el culpable de que no haya milagros? Nosotros. Porque somos egoístas. Porque queremos que todo se mueva según nosotros. Y no nos hemos detenido a pensar y a decir, Señor, ¿qué tú quieres? ¿A quién tú quieres? ¿Y cómo tú quieres? El Señor hablaba ayer a través de la boca de mi hermana y decía con mucho respeto, me van a perdonar sacerdotes, pero hay sacerdotes que hacen acepción de personas y toda la directiva son familia. No hay para más nadie. Porque si usted lo pone a alguien al lado suyo y le lleva la contraria, ya lo quita porque está en contra suya. No, es que siempre debe haber oposición porque no somos infalibles. Siempre tiene que haber una oposición sana. Porque si yo tengo gente a mi lado y me ama y ven que estoy haciendo lo malo, obvio que tienen que decirme así no es, varón, es así. Pero el que usted me corrija no quiere decir que es mi enemigo, sino al contrario, porque me ama, me corrige. Pero ¿será que a los líderes les gusta que lo corrijan? Entonces, ¿dónde está la humildad? Y está lo que llamamos nosotros orgullo. ¿Y puede estar Dios en un corazón que haya orgullo? No puede estar Dios en un corazón donde diga, una gente que diga así soy yo y nadie me cambia. Entonces, si ni siquiera Dios lo puede cambiar, menos lo vamos a cambiar nosotros. Porque ni Dios puede cambiarlo. Entonces nosotros tenemos que estar siendo dócil, un barro dócil, para que el alfarero que es Cristo nos moldee y ya no vivamos según nosotros, sino según Él. Pero a veces, hermano, le agarramos idea a algunas personas, ¿sí o no? A mí me ha pasado, yo he tenido que luchar conmigo mismo. He tenido que batallar, no, Señor, esto no te agrada, yo no tengo que pagar mal por mal, yo tengo que vencer lo malo con lo bueno, y así, y cada día me voy hablando yo mismo, me veo en el espejo, Jonathan, me regaño yo mismo, eso es válido. Me paro en el espejo y digo, oye, hoy le hiciste mal, yo, así no es así, ay, Señor, perdóname, pero tengo que regañarme yo mismo. Tengo que regañar a usted mismo. Y eso es lo que a Dios le agrada, que usted sea sincero con Dios y con usted mismo. Y allí es donde Dios se va a glorificar. Pero si tenemos el modelo de Adán y Eva, echándole la culpa a Dios, no vamos a avanzar ni que queramos. Ahora vea esto, estamos en el 6, que es donde el hermano me había preguntado, los filisteos devuelven el arca. Porque lo que pasa es, hermano, que la presencia de Dios no la puede tener todo el mundo. Nadie puede, no todo el mundo carga la presencia de Dios. Y vea lo que Dios permitió. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuánto? 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondiendo, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y haréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Una pregunta, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón?
después que lo había tratado así. No lo dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas del carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja y al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Beth-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las pusieron al carro, encerraron en casa sus becerros, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y las cajas con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Beth-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Beth-Semes, y los de Beth-Semes segaban el trigo en el valle de alzado los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro vino al campo de Josué en Beth-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Beth-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vinieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón al mismo día, y estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Astor, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gad y 1 por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué en Beth-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, a 150,000, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Esa es la pregunta que usted me había hecho la semana pasada. ¿Cierto? ¿Qué cree usted por qué Dios los mató? Porque desobedecieron. Desobedecieron lo que no podían ver. Ellos abrieron el arca y vieron que había dentro. Ni siquiera los sacerdotes podían hacer eso, sino el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Y Moisés, cuando sube al monte, dice que los profetas decían: ay, mis ojos han visto a Jehová, ahora moriré. Porque el arca, estaban allí los 2 querubines, ¿verdad? Allí protegiendo el arca, y nadie podía mirar dentro del arca, sino moría. Y ellos desobedecieron y miraron dentro del arca, y el ángel los mató. El arca representa, ¿verdad?, la presencia de Dios. Pero yo le digo algo, y no sé cómo transmitírselo. Yo sé que usted a lo mejor me va a captar la idea que le quiero hacer. Habíamos estudiado de que cuando David quiere recuperar el arca, Dios tiene que permitir que Usa muera, porque lo traían ¿dónde? En un carro, y lo traían bueyes, cuando verdaderamente quienes tenían que traer el arca eran los levitas y los sacerdotes. Eso era el pacto que Dios había establecido a través de Moisés, y dándoselo a Aarón como el sacerdote principal, el primer sacerdote según el orden en la ley. Luego aquí nosotros vemos que cuando el arca es quitada de Elí por los hijos, duró, ¿verdad?, 7 meses allá con los filisteos. Pero ¿qué pasó? Que hubo una gran mortandad allá, porque ellos metieron el arca de Dios en la casa del dios Dagón, su dios. Y dice que ellos tenían a Dagón como que Dagón había vencido a Jehová. Porque ellos primero tenían miedo del Dios de Israel, porque ellos sabían que con mano dura había hecho y había vencido todos los dioses egipcios. Eso lo estudiamos, ¿verdad, hermano Franklin?
que como Dios venció todos los dioses egipcios. Ellos dijeron, ahora sí es verdad, porque estos trajeron el arca. Ahora, Dios puede defenderse solo, era lo que le quería decir. Dios no necesitó presencia humana para matarlos y para vengar lo que ellos habían hecho con el pueblo de Israel. Pero Israel sufría porque no había prosperidad, porque el arca se había extraviado. Y la pregunta es esta antes de que continuemos, porque vamos a entrar en los reyes. Hoy terminamos con lo que son los sacerdotes, pero cuando entremos en los reyes los voy a explicar un poco mejor. Dice que cuando el arca es recuperada, o quien se preocupa por el arca es David. Pero antes de David hubo un reinado, hubo el reinado de Saúl. Saúl, usted lo ve que se preocupó por recuperar el arca de Jehová. ¿Por qué será? Porque Saúl nunca apreció la presencia de Dios. No, sí la sintió en algún momento, porque eso lo vamos a estudiar cuando veamos los reyes. Dice que en un momento cayó el espíritu de Dios y él despedazó los bueyes. El espíritu estaba sobre Saúl. Y es más, cuando Saúl entró en celo, dice que el espíritu que estaba en Saúl fue quitado y fue puesto sobre David. Quiere decir que sí lo tuvo, pero no apreció lo que Dios le había dado. No sé si me capta. Por eso le decía que a veces vemos personas, porque yo tengo que meterme, que Dios nos honra, nos pone en un sitio donde nosotros debemos trabajar para que la presencia de Dios se mantenga en el lugar. Pero si nosotros no nos preocupamos por la presencia de Dios, sino por el cargo, ¿qué va a pasar? Mayormente por eso fue que pasó lo que pasó, porque Saúl por su cargo fue lo que más le importó. A él le importaba. Claro, porque a él le importaba era él, su familia y su cargo. Yo soy el rey y se hace como yo quiera y listo. Y desechó a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios ha puesto gente y ha ungido gente como ungió a Saúl? Pero han desechado a Dios y Dios ya los desechó. Y esto se va a poner bueno cuando entremos en los reyes. Saúl siguió gobernando terrenalmente, pero en el cielo ya no era rey. El rey allá arriba en los cielos era David, y aquí abajo era Saúl en la carne. Hay gente que a veces que está pastoreando y ya arriba no son pastores, porque como desecharon la palabra de Dios, como dijeron, ay, qué fastidio esa palabra, ay, no, es que se hace así. Dios dice, dale. Y ellos son pastores abajo, pero allá arriba ni los conocen. Como también hay evangelistas que son evangelistas de renombre, porque Dios les puso una unción y en un tiempo Dios se movió, pero ya no son evangelistas. Profetas que Dios honró y puso como profetas, que fueron profetas en un tiempo, pero ya allá arriba no los conocen, hermano, porque hacen según ellos. Hermana, disculpa, y si ahí es donde se cumple la palabra que el Señor le dice, fuera de aquí, ¿hacia dónde manda? No, porque en una parte, por eso le está hablando a Israel. Eso después lo vamos a ir viendo. Yo le estoy más o menos dando un poquito de lo que, como Dios pone reyes y quita reyes, como Dios pone ministerio, pero también puede quitarlo, pero Dios. Entonces no es que me quitaron y que me hicieron la guerra, es que si yo desecho a Dios, Dios me va a desechar a mí. Porque ¿quién puede tocar a alguien que esté bajo la cobertura de Dios? Pero es que incluso, Aarón, nadie, hermano. incluso Saúl supo que Dios ya lo había desechado. Exacto. Porque él persiguió a David porque ya sabía que lo había oído. Por eso. Pero ¿qué hizo David? David tuvo oportunidad para matarlo, pero no lo mató. Y los que andaban con David le dijeron, Jehová lo entregó, mátalo. Pero David tenía temor de Dios. Ahora la pregunta es, nosotros a veces tenemos gente en la iglesia, hermano, que en vez de decir, no, hermano, usa la misericordia, no, ese se metió contigo, ese te amargó vida, dale duro que ahí lo tiene. Ay, yo no hay hermanos así, véngate. Pero si usted tiene temor de Dios y dominio propio, usted dice, no, de Jehová es el pago y Él es juez y Él me dará la victoria, pero será Él quien juzgue. Líbreme Dios de tocar la mano de un ungido de Dios, porque si fue ungido y fue pastor en un tiempo y
de Dios y él? No es problema mío. ¿Quién me constituyó a mí juez para yo decir quién es de Dios y quién no es de Dios? Pero hay gente que dice, es un hijo del diablo. ¿Y quién le dio a usted la autoridad para decirle hijo del diablo al otro? Si Jesús dijo, cualquiera que le diga fausto o necio a una persona quedará expuesto al infierno. Lo dijo Jesús. Pero nosotros no, es que yo soy explosivo. Y el Señor, bueno, más te vale que le bajes a la explosión, porque allá abajo en el infierno te conocen y te están pidiendo. ¿O no es así? ¿Cuándo usted vio a David maldiciendo? ¿Cuándo usted vio a David vengándose por sí mismo? ¿Cuándo vio usted a David persiguiendo a Absalón? ¿Está viendo el carácter de Dios? Porque es bueno conocer cómo se mueve Dios y cómo hace Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer según nosotros. Y hacemos uso de autoridades y nos enseñoreamos de lo que no es nuestro. Porque la iglesia, ¿de quién es? ¿Y quién es el que manda? Y si Dios manda, se debe hacer lo que dice aquí, ¿sí o no? Pero si yo llego y digo, sí, ahí dice así, pero a mí no me da la gana, se hace como yo digo, Dios dice, dale, cabezón, dale, que yo tengo problemas. No te preocupes, que en cualquier momentico caída y mesa limpia, te quito y listo. ¿Qué me va a decir algo? Porque si yo estoy en un lugar, hermano, donde Dios me puso, primeramente tengo que estar sujeto al que me colocó allí. Y ese es el problema que está pasando a nivel mundial, que no se está enseñando la palabra, hermano. Se está enseñando es un mandamiento de hombre, metiendo miedo, temor, atemorizando, cuando no se está presentando verdaderamente al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Está respondida la pregunta de que hizo la semana pasada? ¿Podemos continuar la doctrina donde habíamos quedado? ¿Sí? ¿Seguro? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Estamos hablando, la semana pasada quedamos en que en el tiempo del reinado de David hubieron dos sacerdotes, Sadok, ¿verdad? Y Abiatar. Porque estamos hablando acerca de los sacerdotes. La otra semana, cuando entremos en los reinados, vamos a ver el primer rey, Saúl y David. Ahí quizá lo volvamos a tocar, pero ya nos vamos a meter en la parte de reinado. Ahorita estamos metidos en la parte sacerdotal. Estamos viendo quiénes eran los sacerdotes y qué hacían los sacerdotes. Ok. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, verso 38, hermano. Primera de Reyes. Vamos a tocar a Salomón y a David. Aquí vamos a hablar de Salomón, aunque David fue primero. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 38. O vamos a leerlo desde el 28, porque vamos a hablar de la guerra que hay cuando hay un cargo. Va a sonar feo, hermano, pero me voy a meter ahí. Hay gente que a veces le mete el pie al otro por un cargo, ¿sí o no? Por un reinado, por esto. Y usted ve las divisiones que se presentan dentro, porque todo el mundo quiere el cargo de cuando a alguien le toca entregar. ¿Sí me entiende? Y esto es bíblico. Estamos allí, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 28. Dice: David proclama rey ¿a quién? A Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y
haciendo reverencia al rey, dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme ¿a qué? Al sacerdote Sadok y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de nuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadok y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios, mi señor del rey, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor y el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadok, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los serectos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula y el rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadok el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaban a la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: una pregunta, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba de aquí, vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo: Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadok y al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Ok, quiero explicarle algo aquí. Antes de eso, hermano, en el capítulo anterior habla acerca de la guerra que había para recibir el reinado. Dice que Adonías usurpa el trono, y como sabían que David estaba enfermo y se presumía que pronto iba a partir, había una promesa que David había hecho a Salomón, que él era quien iba a reinar después de él. Pero cuando supieron, ¿verdad? David dice que hubo un complot para apoderarse del reinado. Dice que entonces David, ¿qué hace? Lo primero que hace es mandar a llamar al sacerdote y al profeta, y luego llega, lo unge y le da una señal, le da el asno donde él andaba, para que el pueblo creyera que el rey iba a ser Salomón. Porque para que usted pueda recibir algo, tiene que haber una señal del cielo. No sé si usted me capta. Para que Dios le va a entregar algo a usted, tiene que haber una señal visible ante el pueblo. Porque el pueblo no iba a aceptar un reinado de Salomón si David primeramente no enviaba lo que envió. Ahí iba a haber una toma de posición. Así es en el mundo espiritual, hermano. Por lo menos yo estuve en una iglesia, que fue mi pastor. Cuando murió, hermano, eso hubo una guerra, una rebelión dentro de esa iglesia. Ya yo no estaba allí. ¿Por qué? Porque unos decían que tenía que presidir, era el hijo del pastor. Otros decían que era el yerno. Y hermano, eso se dividió la iglesia, y empezaron a hacer hasta pancarta, y nunca le oraron a Dios a ver quién era el que Dios iba a poner, sino que lo llevaron a elecciones entre ellos humanamente, y pusieron al que ellos quisieron. En otra iglesia, yo una vez me echaron el testimonio, estuve allí un tiempo, y había un hombre severo, hermano, severo. Yo salí de allí porque una vez yo le dije: bueno, ¿por qué tú pones tantas mujeres habiendo hombres de potencial? Porque habían hombres de potencial allí. Y hermano, los hombres son cabeza. ¿Y sabe qué me dijo él? Sí, no me vengas a enseñar Biblia, yo soy pastor.
Yo sé más Biblia que tú. Me lo dijo así en mi cara. Y yo le digo, ajá, pero ¿por qué me quieres decir? No me vengas a dar cátedras de Biblia, varón. La Biblia yo la conozco. Yo no trabajo con los hombres porque los hombres son muy conflictivos. Yo cuando hago algo, los hombres son los que siempre me quieren llevar a la contraria. Pero las mujeres hacen lo que yo digo y punto. Y yo le digo, o sea, así es que trabaja la iglesia. No será de más, pero aquí se trabaja así. Si usted quiere estar, amén. Si no, ahí está la puerta. Yo le di la mano, le dije, Dios te bendiga, varón. Dios te dé la oportunidad de que te mueras, de que conozcas la verdad y te hagas libre para que no te vayas para el infierno, ¿oíste? Bueno, varón, crea lo que usted quiera. No es lo que yo quiera, es lo que dice la Biblia. Si a ti te gusta tener mujeres, porque las mujeres con el miedo de que tú le pegues un grito, así tú digas lo malo, ellos van a decir amén. Y los hombres no. Así mismo es como lo estás diciendo, varón, así es. Aquí mando yo y después mandan las mujeres que yo pongo. Listo. Y yo dije, santo, ¿y será que hay iglesias así, hermano? Hoy en día, ¿usted cree que hay iglesias así? Yo creo que todavía hay. Y el hombre todavía está pastoreando. Le pregunté a una de las ancianas y le dije que esa era hija espiritual de mi papá. Y esa dirigía duro. Le dije, cuando le pregunté, me dijo, no, hermano, ¿usted sabe por qué esta iglesia es así? No sé, hermana, ¿cuántos años tiene aquí? Me dijo, mucho más de lo que usted cree. Cuénteme para ver, porque yo no entiendo nada. Me dijo, no, lo que pasa es que el pueblo aquí es desobediente. Y aquí había un pastor que no sabía nada, mucho leer ni nada, pero era un hombre entregado a la obra. Y el pueblo, cuando el varón empezó a pastorear, en vez de enseñarlo, de ayudarlo, le hicieron la guerra y dijeron que era un neófito y todo, y golpearon al hombre de Dios y lo sacaron y lo botaron como un perro. Y Dios le mandó ese verdugo. Y yo le dije, pero es pastor. Me dijo, sí, pero es un mal pastor, porque la Biblia habla de malos pastores, ¿sí o no? Y yo le digo, o sea, y todo el que viene llegando aquí tiene que llevar palo de ese mal pastor y uno ni culpa tiene. Me dijo, así es. Y ese varón lo tiene Dios ahí y es un hombre severo, malo. Y yo le digo, ¿usted qué hace aquí? Porque Dios no me ha dado la orden de moverme. Pero así es, varón, me dijo. Eso era lo que yo quería saber. Yo ni soy de aquí ni participé en eso, así que me voy. Chao, Dios le bendiga. Claro, voy a estar yo llevando palo ahí, yo ni sé qué, por qué. Pero ella fue sincera y me lo dijo. ¿Entiende? Me dijo él. Es más, cuando yo oré y él entró, ¿sabe cómo entró? Lo vi entrando con un maletín. ¿Y qué representa el maletín, hermano? Una intercesora, casi 50 años en el Señor, tiene 40 y pico. ¿Y qué representa ese maletín? Me dijo, cuando le oré al Señor, el Señor me dijo, ese es un lobo rapaz. Ese ve que vienen por las ovejas y no le importa el dinero. Lee ahí en Juan 10, dice que el que no es dueño de las ovejas ve al lobo venir y no le hace caso. ¿Lo dice o no lo dice? Y yo le digo, y hay gente pastoreando así. Y me dijo, más de lo que usted cree, hijo. Yo tengo 45 años en el Señor y sé lo que le estoy diciendo. Hay más malos pastores que buenos. ¿Y usted cree que hay malos pastores, hermana? Bastante. ¿Usted cree que hay malos pastores, hermana Belki? Dios mío, para tirar para arriba. ¿Y usted, hermana Vanessa, usted cree que todos los pastores son buenos? La Biblia, si no, la Biblia se contradice. Dice, ¡ay de vosotros, pastores malvados! ¿Verdad que lo dice? En Ezequiel, pero usted no puede tocar esos temas, no lo invita más nunca. ¡Rebelión! No es rebelión, es Biblia. Es palabra de Dios. Gloria a Dios por los pastores buenos, porque también los hay. Si hay pastores buenos, hermano. Ay, bueno. Pero también no podemos decir que todos son buenos, no, también hay pastores malos, hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, hay falsos de todo, pero también hay gente verdadera que ama la obra y que da su vida por la obra. Y hay falsos cristianos también, lo dice la Biblia. Pero gloria a Dios por eso. Entonces, vemos aquí que David, cuidando al pueblo de que se montara una gente perversa, montó a Salomón. Pero Salomón tenía una pequeña falla. Al principio no era así. Cuando estudiamos la vida de los reinados, vamos a ver que Salomón pidió, cuando que era joven, le dijo
a Dios que él no, cómo él iba a llevar un pueblo tan fuerte como Israel, que venía de cautiverio en cautiverio, que era fuerte, y pidió sabiduría a Dios y a Dios le agradó, ¿verdad que sí? Pero el hombre estaba alineado a Dios, pero ¿sabe qué lo desvió de Dios y casi se pierde? Que el hombre era muy enamorado. Pero David por lo menos tenía carácter, pero Salomón no. Salomón le decía, mande señora, mande señor. Acá hay pastores que mandan la esposa. Yo conozco pastores que mandan la esposa. Uf, no digo nombre por ética, pero tengo una lista donde yo voy a hablar con el ya, déjame preguntarle a la esposa. Pero yo pensé que usted era el que mandaba. Sí, pero el que habla con la verdad, gloria al Señor. La próxima vez no hablo con usted, la próxima vez vengo y hablo con su esposa. Mujeres que dicen, el hombre es la cabeza, pero yo soy el cuello. Y él se mueve para donde yo lo mueva. Antes yo le digo, Señor, te reprenda, Jezabel. No es corona, sino cuello. Sí. Él es la cabeza. Es más, una vez escuché una y le eché una reprendida, no me aguanté. Dijo, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo ella? Ella dijo, en la casa, ella dijo algo así, si me acuerdo se lo digo cómo fue que ella dijo. Pero ella con lo que quiso decir fue que la gallina era la que mandaba. Canta el gallo, pero manda la gallina. Ah, sí fue que dijo, en mi casa canta el gallo, pero manda la gallina. Y yo le dije, ¿verdad? Y yo le dije así al bar, bueno, esa misma, el esposo es maestro, amigo. Y le eché una revolcada ante el esposo. En plena escuela bíblica dominical, hermano, yo era fuerte, ¿sabes? Y estamos enseñando y la mujer cada vez se metía, mami, ¿por qué esto? Y el hermano levantaba. Y yo decía, esta hermana me tiene hasta aquí, Señor. La próxima vez le voy a dar duro, hasta ya no más poder. Yo creo que más nunca me va a volver a ver a los ojos. Y yo le dije, un día estoy yo enseñando y ella cada vez queriéndome como contradecir, lanzándome las palabras. O sea, usted sabe como cuando alguien lo quiere sabotear. Y estaba el varón ahí sentado, le dije, varón, levanta la mano, varón, tú eres maestro del Señor, ¿verdad? Sí, claro, varón. Le dije, sí, tiene conocimiento. Le dije, pero te falta carácter, varón. ¿Por qué, varón? Varón, la Biblia dice que si la mujer casada, cuando no entienda algo, pregunte en su casa porque tiene maestro. Pero esta cosa que tú tienes aquí, que no sé qué carrizo es, parece que no respeta tu maestría, tu jerarquía como maestro, no te la respeta. Porque el deber es que si ella no entienda algo, te pregunte a ti. Pero decir que tú no sabes bien, hermano, yo voy a su casa, lo adoctrino a usted y lo adoctrino a ella. Porque me están saboteando el servicio. Y usted que es el hombre, no le pone freno, entonces voy a tener que ponerle freno yo. Alante de todo el mundo. Y él se quedó viéndola así, le dije, no se ponga bravo porque es Biblia, varón. Lo que le estoy diciendo es Biblia, no lo quería hacer, pero ya hay varios servicios, 3, 4 servicios que la hermana me interrumpe, parece que tú no le has dicho nada, entonces tengo que decírselo yo. Y el pastor se me quiso parar y le dije, usted no se pare, pastor, porque usted es la autoridad aquí, pero cuando uno está montado en el altar, el que está hablando es Dios y Dios está por encima de usted. Aquí está hablando el Señor, pues usted es mayor que el que predica. Calladito también. ¿Y qué más tiene objeción? Levante la mano. ¿Qué más tiene oposición a la palabra de Dios? Ninguno. Después el pastor me dijo, aquí no vas a predicar mal. Y no, para lo que a mí me interesa, si tú quieres que yo predique o no predique, aquí hay que poner orden. ¿Es o no es? Esa era la que decía en mi casa, canta el gallo, pero manda la gallina. ¿Y cómo es eso, hermano? Bueno, que el hombre puede decir lo que le dé la gana, pero la decisión la toma la mujer. Manda la mujer. Te lo dije en parábola, pero como quieres que te lo diga así, hay casas donde la mujer dice, aquí se hace lo que yo digo. Y parece que la correa la tiene ella. Entonces hay que ponerle la falda al varón. Así era Salomón. Salomón reinó y dice que su corazón se enamoró de 1000 mujeres, imagínate, y ninguna era hebrea. Le gustaban eran las egipcias, las filisteas, las sidonias, y él dice que él colaboraba con el templo de Jehová y lo edificó en Jerusalén. Pero entonces él le decía a las mujeres, no te puedo ayudar en Jerusalén porque esa es la ciudad de mi Dios, pero yo te puedo colaborar y contribuir si hacemos tu templo en tu ciudad.
Y iba entonces Salomón y le fabricaba el templo a los dioses que eran guerra contra Dios en las otras ciudades. Te lo explico. Como el que diga, yo soy creyente aquí en la iglesia, para que todos me vean. Pero cuando salga y está enamorado por allá, entonces por allá sirve a los otros dioses. Así hacía Salomón. Y la pregunta es, ¿por qué Salomón, el enemigo le ganó ventaja? Porque tenía esa pequeña debilidad y no gozaba de un buen sacerdote al lado como gozó David. David gozó con unos profetas que no le tapaban, ¿verdad que no? Yo creo que a Salomón le faltó fue un Natán ahí al lado, que le dijera, mira, sinvergüenza, lo que tú estás haciendo a Dios no le hagas. No, usted nunca va a ver en la Biblia que a Salomón nadie lo amonestó. ¿O quién amonestó a Salomón? Esta pregunta, eso me quedó como así, vamos a poner, porque uno como cristiano, que le gusta un hermano, porque tanto como si fuera un avispero, un problema para ir a visitar, un problema maestro, ¿por qué es eso, no? Bueno, eso depende, hermano. Yo no lo dice la Biblia, pero por normas de las iglesias siempre hay estatutos. Y por causa de la conciencia de los más débiles, más que todo cuando es ministro, hermano. Cuando somos ministros, por lo menos yo me enamoro. Y usted me ve a mí metido en la casa de la que supuestamente sea mi novia, ¿y qué va a pensar usted? Cuando me vea parado aquí no me va a hacer caso, que no, a lo mejor ya se le levanta la carne, hasta besos se dan. Porque si a usted le gusta una persona y lo toca, téngalo por seguro que se va a la carne. Por muy espiritual que sea, pero vas a pecar. Una hora para visitar al papá, a la mamá. Usted acabó de dar donde era los viejos de antes, cuando usted iba a visitar a la novia, se le presentaba el suegro o la suegra. ¿Verdad que es así? Y no eran cristianos. Y llegaban las doncellas, señoritas, al matrimonio. ¿O no era así? ¿Verdad, hermano Franklin? Y si usted iba a salir, que usted iba a salir solo con la novia, el novio. No, señor. Y no eran cristianos. Se va la mamá, la abuela, el papá. Entonces, dentro de la iglesia se sobreentiende que nosotros debemos andar en santidad, y más si somos ministros de altar, porque se nos demanda más. Ahora, si usted dice que usted está orando por alguien, no la puede tocar ni lo puede tocar ella, él, porque están orando. Y si Dios le dice que no, pues ya yo la toqué. Así como el que se casa, que dice, yo no me caso sin velo, y usted entiende, ¿verdad? No, primero vamos al hecho a ver si funciona, no, pues si no funciona después, ¿me entiende? Y no es así, hermano. En el Señor usted ora, si Dios aprueba, usted pone una fecha. El noviazgo es el periodo de fecha que usted tiene de casorio. Ahí es donde usted ya el pueblo lo va a dejar quieto, porque usted dice, no, hermano, ya el Señor reveló, se paró ahí, el Señor reveló, fulana es mi esposa, yo soy su esposo, ¿verdad que sí? Sí, los líderes, no, sí, nosotros damos fe como que ya pues que se hizo en orden y nos vamos a casar en tanto tiempo. Ya cualquiera que lo vea, ya no, porque ya hay algo oficial, hay algo que ya se presentó. Y el ser humano es así, el ser humano siempre va a pensar lo malo. Y siempre van a hablar mal ¿de quién? De los líderes. En este caso yo entiendo a la hermana pastora, porque ¿de quién van a hablar? No es de ella. De la iglesia. ¿Y de la iglesia? No, estos hermanos son líderes, pero mira. Entonces por ese lado es por motivo de conciencia, por motivo de mantener un orden en la iglesia. Eso siempre ha existido desde los tiempos, bueno, antes que yo naciera. Antes que yo naciera, así era la iglesia. Pero hoy en día, usted ve y un hombre tiene hasta 3 novias en un año. Por ahí hay un profeta que anda profetizando de casa en casa. Yo me guardo el nombre. Pero yo tengo que, creo, 3 años tenemos conociéndolo, mamá. Y en los 3 años que lo tengo conociendo ha tenido 5 mujeres. Y así llega a hablarle y darle palabra a los pastores. Ya usted debe saber quién es, ¿verdad? Y un día fue y tuvo la osadía de ir a la casa y decirme a mí, varón, Dios me dijo a mí que tú eras un altivo. Yo soy un altivo. Está bien, hermano. Yo, bueno, voy a trabajar en eso. Ahora yo te voy a hablar bien el nombre de Dios también. Siéntate ahí. Tú eres un sinvergüenza, mujeriego y lobo rapaz.
No, ya va, yo me dejé corregir. Usted se deja corregir y me va a escuchar. ¿Cuántas mujeres ha tenido usted, varón? 5. Desde que te conozco. Y te gustan bonitas y te gustan así tiernitas, ¿verdad? Carnívoro es lo que tú eres. Y el otro que andaba con él le dice: usted se calla, pues usted también va a llevar palo. Yo, sin vergüenza, tú vas a venir a mi casa a decirme a mi altivo que porque yo estoy enseñando la verdad y porque hablo verdades. Tú que no te puedes parar en un altar, que no te quieren en ninguna iglesia, entonces el Dios que yo conozco me va a venir a amonestar con un vaso sucio. No lo he visto más. No creo que vaya. Te dije: Señor, mándalo otra vez para pedirle perdón. Ándamelo para la casa. Pero más sinvergüenza son los pastores que le abren la puerta. Usted se debería profetizar con una gente que tiene más rayas que un cuaderno de ¿verdad? No, hermano, a mí me viene a molestar, me molesta a alguien que tenga fundamento, alguien que yo diga: oye, este es un varón de Dios, de una sierva del Señor. Y digo: ok, recibo la palabra. Pero imagínese, hermano, y así está viviendo el pueblo hoy. Ok, ya leímos en Reyes, hermano, y le vimos que Sadoc, ¿verdad? Tuvo allí en el ungimiento de Salomón. Ahora vámonos al capítulo 2:35 de la primera de Reyes, que estamos allí mismo, y dice: y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces el sacerdocio fue pasado a este sacerdote por sumo sacerdote, le fue quitado a Abiatar. Luego tenemos en Primera de Reyes, capítulo 4, verso 4. Primera de Reyes 4:4. Dice: Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Entonces había 2 sacerdotes, pero había un sumo sacerdote que era Sadoc. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año por la expiación de los pecados y era el que tenía más peso a la hora de aconsejar al rey. Vámonos ahora, hermano, segunda de Samuel, capítulo 8, verso 17. Vamos a hablar 8:17. Dice: Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Yo le estoy hablando la cita donde me está hablando de que estos 2 eran sacerdotes, porque ya vamos a pasar para terminar a lo que los tiempos de Jesús. Es rápido lo de los tiempos de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 24. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y yo haré gracia ante los ojos de Jehová, y él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. ¿Por qué le hablo de esto, hermano? Porque acuérdense que aquí están en los tiempos de David, pero no había templo y el arca tenía que ser llevada por donde ellos se movían. En el desierto dice que hacían era una carpa y que ahí establecían y llevaban el arca del pacto. Era llevada sobre los levitas, pero una vez que es construido el templo, que es a través de el rey Salomón, que lo vamos a ver cuando veamos los reinados, dice que David quiso construirle la casa a Jehová, pero no se lo permitió Dios. ¿Por qué? Porque David había cometido una gran infracción, haber mandado a matar a Uría el Eteo, haberse llenado las manos de sangre de un santo
Y entonces Dios le dijo, bueno, te voy a permitir que hagas los planos, pero más no harás la casa de Jehová. Porque David, un día viniendo de la guerra, viviendo en una casa de palacio, una mansión, él luego vio las cortinas donde estaba el arca y él dijo, bueno, siendo Dios dueño de todo y yo siendo un hombre natural, mira donde yo habito y mira donde está el arca de Jehová. Dice que a Jehová le agradó en su corazón, ¿verdad?, lo que David pensó, y le dijo, bueno, haz los planos y tu hijo Salomón me hará la casa. Será Salomón quien me la construya. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo me siento yo, hermano? Si nuestra casa es la mejor casa y no falta nada, pero usted se está congregando y donde se está congregando no hay gotera, no hay piso. ¿Puede usted estar tranquilo viviendo usted en una mansión y donde usted se va a congregar esté todo hecho un desastre? Tiene que haber amor hacia la casa de Dios. Y David tenía amor hacia la casa de Dios, con todos sus defectos, pero lo que tenía David era para Dios. Y David decía, no daré nada a Jehová que no me cueste sacrificio. Bueno, tengo una duda ahí sobre el templo. Ajá. Porque Jesús, en el tiempo de Jesús, cuando la mujer samaritana en el pozo, ella le dice a Jesús que ella tenía prohibido ir al templo porque estaba en Jerusalén y que ella le echaba la culpa a Salomón por haber construido el templo tan lejos y ellos no podían ir al templo, entonces no conseguían buscar a Dios porque el templo estaba por allá lejos. No, ya va. Cuando hablamos de samaritano, lo vimos en la doctrina, era porque ellos en todo, cuando Jehová entregaba al pueblo, que eso lo vamos a ir estudiando con los reyes, dice que el pueblo se portaba mal y Jehová los entregaba en manos del enemigo. En todos esos cautiverios que tuvieron ellos se mezclaron, se ligaron. Entonces son conocidos como samaritanos porque no eran judíos puros, sino que por lo menos un judío agarraba a una egipcia y tenían hijos y estos nacían samaritanos, porque no eran judíos 100%. Es como cuando tú lo llevas a los chinos. Tú ves un chino aquí, se casa con una venezolana, se casa, pero allá los chinos lo expropian. Le quitan la nacionalidad. Un árabe se casa con otra persona que es de otra nacionalidad, otro gentilicio, y también lo eliminan. Entonces, cuando hablamos de la mujer samaritana, ella era mitad judía, pero era mitad, no se sabe de qué nación. Y los judíos, para poder entrar en el templo, tenían que ser judíos nada más. No podían entrar gentiles. Los gentiles entraban hasta el patio. Ellos tenían el patio, que era el lavacro, tenían el templo donde entraban los judíos y tenían el lugar santísimo donde entraban los sacerdotes. Entonces, por culpa o por la tradición que ellos tenían, no podían entrar al templo. Y por eso ella le reclama y ella le dice, yo no puedo entrar al templo porque siendo yo samaritana no me dejan entrar. Por eso que dice que en el templo no podía entrar ni el cojo, ni el ciego, ni nada. Por eso es que tú ves que cuando Jesús enseñaba, dice que los cojos y los mendigos los ponían fuera del templo. Ya vamos a llegar allí. Dice que cuando Pedro y Jacobo estaban en la Hermosa, dice que estaba un cojo ahí de nacimiento, pero estaba afuera y él no podía entrar. Pero cuando lo sanó Pedro, dice que se metió para allá adentro corriendo porque no tenía impedimento. Ahora ya ves por qué él le dice y le hace esa explicación a él. Ya estamos terminando. Ya aquí, bueno, vemos, hermano, a David. Después eso lo aclaramos con los reyes, pero yo quiero hablarle acerca del sacerdocio en los tiempos de Jesús. Mire, aproximadamente en el año 30 después de Cristo, los sumos sacerdotes principales fueron Anás, sumo sacerdote. Él reinó en el año 6 después del nacimiento de Cristo hasta el año 15 después de Cristo, pero con gran influencia continua. O sea que lo ponían de un lugar y lo ponían en el otro. Y su yerno Caifás reinó como sumo sacerdote desde el año 18 después de Cristo hasta el año 36 después de Cristo. Quien presidía durante el juicio de Jesús eran saduceos, líderes del Senedrín, y actuaban como intermediarios políticos y
financieros con Roma para mantener el poder, pues. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la iglesia apostólica, católica y nace romana dice que en los tiempos de Jesús el imperio que gobernaba era Roma. Y los sacerdotes ya no eran porque venían en sucesión, sino que Roma, como tenía el dominio absoluto, ponía quien quería. Caifás y Ana gozaban de hablar con los soldados, con los romanos, con los líderes, de tú a tú. ¿Y qué hacían ellos? Un pacto. ¿Qué pacto hacían ellos? Roma les decía, bueno, nosotros somos los que estamos gobernando a nivel mundial, somos los romanos. Ustedes, el pueblo judío, no se va a someter a alguien que no sea judío. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, ustedes van a vivir como ustedes quieren. Ustedes van a tener las influencias que ustedes quieren, pero ustedes, como el pueblo es muy religioso y se va a sujetar a los sacerdotes, ustedes van a gobernar en el nombre de Dios, pero nos van a obedecer a nosotros. No sé si tú me captas. Es como decir que en Venezuela está el presidente, pero él llega y nombra una cúpula de pastores que saben que ellos van a sorte, que ahí están los brujos, ahí están los babalaos, pero les pone ahí, ustedes van a ganar un bono de esto y esto. Y usted ve a los supuestamente líderes religiosos orando y diciendo que él iba a ser un profeta y que era un... ¿Sí me entiende? Entonces ellos se hacen pasar por pastores del reino, pero ¿qué están haciendo? Y a mí no me representa, no sé usted. ¿Entiende? A mí me representa Cristo. Entonces siempre eso ha existido, que la religión se ha mezclado con la política. Y vemos que estaba Caifás y estaba Ana. Ana reinó primero, pero luego después que era yerno, reina Caifás. Y es algo notorio porque cuando tú ves en el Nuevo Testamento, dice que la paga de una quedarse dormido, hermano, que un preso se le escapara a un romano, lo mataban de una manera horrible. Eso lo podemos ver cuando dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y se cayeron las paredes. El soldado que estaba allí intentó quitarse la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dijo, nada, se abrieron las rejas, se fueron los presos, si caigo en manos de los romanos me van a despellejar vivo. Por eso sabían matar gente dolorosamente. Y el hombre dijo, no, yo me quito la vida antes que me agarren. Y salió una voz de adentro que le dijo, no tentes contra tu vida, aquí estamos todos. ¿Por qué te digo esto? Porque nada más ve el cómo pagaba Roma al quedarse dormido en un servicio, que se le fuera un preso. Ahora vámonos a la cruz. Dice que cuando pusieron soldados a cuidar la piedra, ¿verdad? ¿Qué le dijeron ellos a los soldados? Los sacerdotes. Digan que vinieron y se lo llevaron. ¿Sí me entienden? Le dijeron allá a los soldados y le estaban dando dinero. Digan que ustedes se quedaron dormidos en la guardia y que vinieron los judíos, movieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Hermano, pero decir que ellos se habían quedado dormidos era que los iban a despellejar vivos. Y ellos dijeron, no. Vamos a dar la vida por ustedes. ¿Y sabe qué le dijo el sumo sacerdote? Le dijo, no teman, nosotros tenemos influencia en el gobierno. Nosotros la vamos a mover, que ustedes no le van a hacer nada ni los van a tocar. Ustedes simplemente digan esto, que nosotros nos encargamos de usted y de su familia. Y agarren ahí. Y eran los sacerdotes del templo, hermano. ¿Quiénes fueron los que le pagaron al pueblo? Maten a Cristo y liberen a Barrabás. Los sacerdotes. Y ya para terminar, cuando dice que Jesús entra al templo, a la casa de oración, dice, esta es la casa de mi Padre, llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en guarida de ladrones. O sea, le dijo ladrones. Ustedes son ladrones, usurpadores, tienen sotana, están vestidos de punta en blanco, pero por dentro están llenos de gusanos. Eran los sacerdotes de ese entonces, ligados a Roma. Ahora yo le digo, si lo llevamos a este tiempo, ¿será que hay sacerdotes ligados al gobierno? Los mismos Caifás y Ana, el mismo espíritu. Por el dinero se vende, pero no es digno de ser llamado hijo de Dios o cristiano, alguien que se vende.
Y aquí está la otra. Cuando Jesús va y le dice, Jesús suelta una palabra y dice: vayan, díganle a la zorra de Herodes que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabecera. ¿Sabes cómo se llamaba el templo de Salomón? El templo de Herodes. Ese templo era conocido y fue hecho en los tiempos de, y era conocido como el templo de Herodes. Jesús le dijo: vayan y díganle a las zorras. ¿Quiénes eran las zorras? Los que vivían dentro del templo de Herodes. Vayan y le dicen a las zorras que las zorras tienen guarida. O sea, son ladrones. ¿Qué hace un zorro? Es un ladrón, ¿verdad que sí? ¿Será que hay gente en la religión que es ladrona? Yo me estoy metiendo en problemas por estar sacando tantas cosas, pero gloria a Dios, Señor. Esa espalda bien dura para eso. ¿Me entiendes? Jesús les dijo: vayan y díganle allá a las zorras de Herodes, o sea, los que están allá en el templo, que las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre, el verdadero Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar su cabecera. Y donde haya necesidad, ahí es de estar un hijo de Dios. Ahora ya entiende por qué en Apocalipsis Dios habla y dice que mora Satanás, que mora Jezabel, que mora todo eso. Y lo dijo Jesús. Yo tengo capacidad, y la gloria es de Dios, de ver cosas, pero me tengo que callar la boca. La hermana Lucy también sufre, ¿verdad, hermano? Por eso es que no es usted nada más que ve, pero denle la gloria al Señor. Y usted, hermana Milagro, usted también ve cosas. Yo creo que esa águila vive sufriendo. Ay, que se quieta, que Dios tiene el control. Y la hermana, ¿usted ve también cosas? Tremendo, ¿y cómo duele? ¿Usted ve cosas también, hermana Abel? Y la hermana ve cosas también dentro de la casa de oración. Hermano, es que el Imperio Romano no ha caído. No, Dejaron Pero- su legado. pero estamos hablando espiritualmente. Sí, pero o sea que dice que el Imperio Romano desapareció. No No. salió más que nunca. Cuando entremos allí en los reinados, que ya terminamos con los sacerdotes, porque ya hablamos de Caifás y de Ana, que estaban sujetos ¿a quién? A un sistema, pero el sistema de este mundo. Por eso entregaron a Jesús, entregaron al Hijo de Dios. Hay líderes ahorita que están ligados al sistema del mundo y están entregando a los hijos de Dios. Por eso Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas, ¿cuánto no quise juntarlo como la gallina junta sus polluelos y no habéis querido? ¿Quiénes mataban a los profetas? Los mundanos. Nómbrame un mundano que haya matado a un profeta. Hermano, los profetas los mataban eran los sacerdotes. Porque el sacerdote, cuando veía que alguien le hacía guerra, levantaba el pueblo y mataba al profeta. ¿Quiénes eran los que mataron a Esteban? Los sacerdotes, hermano. Dice que le crujían los dientes. De todos esos sacerdotes que Jesús le cayó a palo. Jesús les dio duro, les dijo víboras. Pero de todos esos no hubo uno que se haya salvado. Sí, claro, no, habían encubierta, estaba Nicodemo, José de Arimatea. Sí había, pero la gran mayoría estaban corrompidos por un sistema. Lo que te quiero decir es, hoy en día tú crees que no hay muchos pastores corrompidos por un sistema, que no hay muchos evangelistas corrompidos por un sistema. Si no hay dinero no voy a predicar. ¿Lo hay o no lo hay, hermana Flor? De repente ya le diga, le voy a decir al hermano X: hermanito, ¿será que me puede predicar una campaña? ¿Cuántas almas estamos hablando, hermano? Porque ya yo soy un hombre de nivel internacional. No, lo que somos como 30. No, búsquese un barrialero. Ya yo estoy en otro nivel. ¿Hay gente así o no la hay? Y son evangelistas. Cuando el evangelista tiene que dolerle las almas, hasta si sea por una. Jesús dice, mira, no había nadie más grande que Jesús. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y en Samaria era una sola. Una. Pero a él le duelen las almas. ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que metemos aquí, si no vamos a ir metiendo poco a poco. Usted va a ir desglosando y va a ir entendiendo por qué Jesús confrontó a los líderes. Pero sí habían líderes buenos. Yo creo que todavía hay líderes buenos, hermano. Sí hay líderes buenos todavía. Pero tratemos nosotros de estar entre los buenos. Y no estar entre los sinvergüenzas y los malos, sino estar entre los verdaderos hijos llamados de Dios,
y mantener la presencia de Dios en lo que Dios nos ha delegado en nuestras manos. Disculpe, varón, sobre un poquito de los tesoreros, igual que mi hermana María, que ella pone, yo le solté una palabra a ella que Dios le va a poner a ella, uno que la va a ayudar para administrar al tesoro, ¿va? A poner que Dios no lo permita, y falla, ¿la culpa es de ella o del varón que le dijo? La culpa es de ella, hermano, porque la responsabilidad es a quien Dios se la pone. Para ver Claro. capaz